Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Cuál fue el mensaje principal de Jesús? Su gran pasión, la causa por la que vivió, luchó y murió, el reino de Dios. Para darlo a conocer, se valió, entre otros recursos, de las parábolas, sencillos relatos plásticos que conectaban con la vida de sus gentes, con la vida de la gente sencilla del pueblo, con las cosas ordinarias, con los trabajos cotidianos, para que esas personas sencillas pudieran entender el mensaje de salvación, para que pudieran reconocer al Mesías en él, para que entendieran que él es el Mesías. Fue así, con ingeniosa sabiduría, como pudo comunicarse de forma sencilla y atractiva con todos, haciéndoles partícipes de la novedosa propuesta que traía consigo. Sus palabras no solo atraían y despertaban la curiosidad de los oyentes, sino que hacían reflexionar y acababan cuestionando sus vidas. No eran discursos profundos, eruditos, con lenguaje técnico. Eran palabras del pueblo, palabras que venían de Dios, pero que se encarnaban en la realidad humana de su vida diaria, que descubrían el misterio de Dios en la simplicidad de su vida. El Evangelio de hoy nos trae a la memoria dos de esas parábolas que vienen a completar la del sembrador. El grano de trigo que germina por sí solo y el grano de mostaza transformado sorprendentemente en un árbol frondoso. El tema de ambas es el mismo, el reino de Dios, pero visto desde prismas diferentes. Mientras que la primera fija su atención en la semilla como tal, la segunda se detiene en el proceso evolutivo de la misma hasta su maduración y culminación en el fruto. ¿A qué compararé el reino de Dios? Es la pregunta. El reino de Dios es como la semilla del grano de trigo, depositada en la tierra, germina y crece por sí sola. Semilla que entraña dentro de sí una fuerza secreta que actúa indefectiblemente como verdadero principio vital, acompañando todo el proceso de su desarrollo. En ningún momento alude Jesús al trabajo del campesino e intervención humana alguna. Esté despierto o dormido, el sembrador no tiene que preocuparse, pues el grano crece y se desarrolla sin que se sepa cómo. Es la propia semilla la que hace su trabajo, se desenvuelve de forma independiente, desplegando toda su energía interna.
Es la acción de Dios la que nos brinda la salvación, la que nos ofrece la vida eterna. El reino de Dios es como el grano de mostaza. A pesar de ser la más pequeña de las semillas, una vez sembrada, crece y echa ramas tan grandes que las aves del cielo vienen a anidar a su sombra. La parábola pone en evidencia que la salvación depende en principio de Dios, que es una gracia. La parábola, por lo tanto, pone en primer plano el sorprendente y grandioso resultado final de la acción de Dios, a la vez que subraya el valor decisivo del momento presente. Por muy insignificante que pueda parecer, con esta imagen el evangelista está haciendo referencia a la alegoría del águila y el cedro del Líbano, muy conocida en la tradición judía y recogida en la primera lectura, con la que el profeta Ezequiel criticaba irónicamente la altivez, el orgullo y la vanagloria que se arrogaban los faraones y emperadores como benévolos protectores y benefactores de sus súbditos. No es de ti, hombre, de quien depende la salvación, es de Dios. Sí, se requiere tu respuesta, pero no debemos olvidar que la salvación viene de Dios. En el nuevo reino mesiánico inaugurado por Jesús, es el Señor quien gobierna y protege a su pueblo, lo acompaña, lo guía. Su reino eterno, aunque pase casi desapercibido en el presente, está llamado a convertirse en el frondoso árbol que dé cabida a toda clase de pueblos, razas y lenguas. La salvación es para todos los hombres y para todo el hombre. Siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es la actitud del creyente consciente de la fuerza de la fe y del dinamismo que implica, para no quedarnos con la obra de salvación, que es un riesgo y una tentación continua. Por ello, la invitación es: acoge humildemente su papel de servidor sin sentirse por ello indispensable, pues todo se lo debe a su Señor. Y es que la semilla del grano de trigo germina y crece por sí sola, augurando y garantizando su cosecha final. Uno solo es el Señor que acompaña, guía y activa a su pueblo, el que moviliza todas sus energías, ya sea de día o de noche, estén en vela o dormidos, el que se encarga de llevar a buen término la obra iniciada. En este sentido, no hay por qué preocuparse del mañana, estando en sus manos. Dios es fiel a su promesa. La salvación, como el grano de trigo, ya está actuando. Dios camina con su pueblo. Dios te invita a ti y a mí. Dios colocó esta semilla de salvación desde el día de nuestro bautismo. Efectivamente, la Iglesia no actúa por su propio poder, no es el reino soberano y eterno de Dios. Está sencillamente a su servicio como fiel administradora de sus designios. Esto quiere decir que el reino de Dios actúa por voluntad del Señor, inspirada en su Señor y atenta a sus criterios y proyecto de vida. Busca en todo momento y lugar guardar con fidelidad y solicitud cada uno de sus mandatos. Por lo tanto, la Iglesia no actúa por su propio poder, no. Lo hemos dicho, es el Señor. A Él debemos la salvación. A Él sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Es así como su testimonio se convierte en faro esclarecedor y signo de esperanza para cuantos, anidados en sus respectivas comunidades, anhelan habitar un día las muchas estancias preparadas en la casa del Padre.
Caminamos a la luz de la fe, por lo tanto, y es lo que nos recuerda el apóstol en la segunda lectura: desterrados en nuestro cuerpo mortal, pero llenos de confianza y de un buen ánimo para ir a habitar junto al Señor. Como el grano de mostaza es la semilla de la fe, escondida a los ojos de los poderes mundanos, la que va modelando el mundo interior del creyente hasta configurarlo con el que murió en el árbol frondoso de la cruz. Ese es el objetivo primordial y la meta final del recorrido conversivo y transformador del cristiano. Así de paradójica es la gestación que comporta el seguimiento disciplinar y sobre todo discipular de Cristo Jesús. Se requiere no apartarnos de los mandamientos del Señor, amarlo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Mantener una actitud de humildad, de escucha con el Señor, de diálogo, de seguimiento de Jesús, Cristo, pobre y crucificado. No nacemos cristianos, nos vamos haciendo en la medida que acogemos la palabra de Dios por medio del bautismo. Cuando recibimos la gracia santificante, morimos al pecado original y nos integramos a la gran familia de Dios, la Iglesia, dejándole actuar al Señor libremente para que conforme nuestra existencia a la luz del crucificado, el Señor de la gloria que enaltece a los humildes. No somos los merecedores y protagonistas de este cambio, de esta transformación que se realiza en el Espíritu, cuyo resultado final no está en nuestras manos. Somos sencillamente receptores de una semilla de vida nueva, llamada a culminar en el frondoso final de la bienaventuranza prometida. El reino como un grano que crece en esperanza. Las parábolas de Jesús son toda una excusa para hablar del misterioso crecimiento del reino que anuncia. Es verdad que había anunciado con una seguridad inquebrantable, ya que está aquí o que en medio de ustedes. El Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos 14 al 15, lo pone como frontispicio de todo y como programa, a la vez que exige conversión y confianza en ese anuncio. Pero podían preguntarle, como de hecho sucedió, ¿dónde está ese reino? De allí que las dos parábolas del crecimiento mediante los símbolos de un grano, aunque un grano es pequeño, no se resalta este punto, y una semilla de mostaza que es como una cabeza de alfiler, vengan a decirnos algo significativo de sus comienzos, de sus logros y de su consumación. Se da una cierta disimilitud y contraste en el final de las dos comparaciones. La del grano en lo que se refiere a lo que, a causa del crecimiento y la consumación final, no tendrá sentido, se desechará. Y la de la mostaza nos habla del final en términos más positivos, porque se hará grande y vendrá a ser hogar y protección de multitudes de aves. El reino está aquí, pero solo como una semilla que es confiadamente un final grandioso o apropiado. No son parábolas o comparaciones deslumbrantes, pero están llenas de sentido. Debemos aceptar la misma naturalidad de este mensaje en cuanto es algo que ya está sembrado, que está creciendo y por eso tiene misterio. Como tiene misterio la comparación de la levadura que poco a poco impregna la masa. Eso quiere decir que está germinando y por eso se alumbrará un mundo nuevo, tanto en el caso de acabar algo que no tiene sentido en la historia. Y por eso se empleará la hoz, o en el caso de que se construya un hábitat donde vengan todas las aves a protegerse. Incluso deberíamos entender que se trata de toda clase de aves y por lo mismo que se estaría apuntando a los paganos. Son los dos aspectos del reino y de su transformación de la historia.
algo quedará caduco, pero lo más importante es la imagen de los pájaros que anidan. Ese final bueno y liberador, el que debemos proponer como mensaje de las parábolas de hoy. Es verdad que se nos habla de meter la hoz, pero es lógico que esta historia humana debe dejar aquí todo aquello que no tiene sentido, que es opuesto al proyecto y a la plenitud del reino de Dios. Pero en la parábola de la mostaza, que comienza con el sentido de la nimiedad, de lo insignificante y de lo mínimo, todo se transforma hasta ofrecernos la imagen de un árbol donde todos puedan encontrar no solamente el hábitat humano, sino la verdadera felicidad del reino. Así pues, quiere decirnos Jesús, son las cosas de Dios. Esta es la propuesta de esperanza que forma parte de la entraña del reino, por insignificante que parezca. En estas metáforas, pues, proponía Jesús un mensaje que llenaba los corazones de los sencillos. Sobre el grano de trigo, confías y te abandonas en el Señor. ¿No es Él, más allá de tu buena voluntad o determinación, el que sustenta y activa cuanto haces? Sobre el grano de mostaza, afrontas esperanzado, con paciencia y perseverancia, el largo proceso de crecimiento y maduración que comporta el peregrinaje de la fe. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum. Buona domenica a tutti.